Vamos a iniciar el día de hoy. Vamos a estar trabajando pues algunos conceptos importantes sobre algunas funciones. Vamos a ver lo que son condicionales y estructura de repetición de núcleo for y eh, algunas operaciones con los con operadores booleanos. Vamos a hacer algunas operaciones booleanas. Luego ya tendremos oportunidad de ver qué es. Listo, entonces, como les comentaba. Primero que todo, muchas gracias por. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su participación. El día de hoy vamos a estar trabajando lo que son eh, condicionales y núcleos de repetición o estructuras de repetición. En particular vamos a trabajar la estructura for. ¿Listo? Eh, También vamos a revisar algunos conceptos importantes, como lo son proposiciones, operaciones con proposiciones y expresiones booleanas. Listo, esto no es nada más sino la forma en la cual podemos representar este tipo de objetos, proposiciones en el computador. Ok, vamos a trabajar eso el día de hoy y se les van a dejar algunos ejercicios. Antes de continuar, quisiera hacerles la pregunta, ¿qué tal les fue con la construcción de las operaciones eh, con vectores? ¿Pudieron construirlas? Recuerden que eso era el ejercicio de ver el video, ¿no? ¿Alguno lo pudo hacer o presentaron dificultades? No todos a la vez que no logro responderles a todos. Juan Sebastián, Patricia, Joan, Justin, ¿son nuevos o ya habían trabajado antes? Sí, pero eso fueron los ejercicios de lo que hablamos la semana pasada, sobre listas, duplas y diccionarios. Solamente trabajamos sobre listas y sobre listas habían algunos ejercicios que hicimos la clase pasada o hicimos la reunión pasada. Mike, oh, Mike, aquí, ahí. Ok. Patricia, estoy hablando con Patricia, aquí listo. Ok, listo, no hay problema, Michael. Bueno, entonces, pues la idea es que ustedes logren hacer esto, logren hacer estos ejercicios, porque son supremamente importantes en el cuento de el álgebra lineal. Y el álgebra lineal es una de las materias que ustedes van a ver en el, pues en su proceso formativo cuando ingresen a la tecnología o a la ingeniería, dependiendo de cómo les vaya. ¿Listo? Entonces, muy bien. Bueno, esto lo dejamos en veremos. Más tarde hablamos. Si llegan más estudiantes, más tarde lo vemos. Más tarde retornamos. Regresamos. Bueno, hoy no tengo la camarita porque estoy desde un equipo nuevo. Con divisiones. Interesante. Bueno.
Ah, ok, listo. Eh, lo pudiste ver y lo pudiste hacer, compañero Michael, que me habla desde el celular de Patricia. Lo pudiste ver y hacer. El asunto era hacerlo, ¿no? Si lo lograste hacer, chévere. Si no, pues igual intenta hacerlo. Ahí aplicamos un montón ahí se aplican un montón de cosas, ¿no? Pero pues la idea es que más adelante utilicemos ese conocimiento para resolver algún problema de física en el cual podamos hacer alguna simulación o podamos ver alguna animación. Eso lo vamos a ver después. ¿Ok? Bueno, entonces muy bien, me parece bien que hayan intentado hacer ese ejercicio. La idea es que ustedes lo intenten hacer. ¿Ok? Bueno, entonces continuamos. Entonces vamos a hablar acerca de condicionales. Ya hemos empleado los condicionales en uno de los ejemplos que hemos trabajado aquí. Los condicionales son unas estructuras que nos permiten controlar el flujo de la información dentro de nuestro algoritmo. Normalmente el condicional que vamos a trabajar, el primero con el cual trabajamos es el condicional, la estructura if-else. ¿Listo? En este caso, esta estructura if-else. En esta estructura lo que tenemos que hacer es escribir esto de la siguiente manera. Igual, vuelvo y lo digo, ya lo hemos trabajado. If hay una condición aquí, esto es una condición, entonces se ejecuta un book o un grupo de operaciones específicas si la condición es true o es verdadera, llamémoslo así. Sino que dentro del ejercicio que ustedes van a hacer el día de hoy, cuando ustedes coloquen la condición, él le va a sacar dos valores, true o false. True es cuando pues la condición es verdadera dependiendo de un contexto y es muy importante entender que nosotros definimos ese contexto. Hay unos contextos que son propios de las estructuras o de los objetos con los cuales eh, trabaja Python. Entonces, por defecto, él va a saber si trabajas con esos objetos, si una pregunta que tú le realices a esos objetos sobre sus propiedades es verdadero o es falso. Pero habrán otro tipo de objetos para los cuales nosotros tenemos que definir el concepto, el contexto y por lo tanto nosotros pues tenemos que construir todas las características de dicho objeto. Pero hay unas por defecto aquí, sobre todo las estructuras básicas que ya conocemos, que son números y operaciones de asignación y revisar si dos cosas son iguales, por ejemplo. Entonces, muy bien, esto es si la condición se cumple o la condición es true, entonces se ejecuta un grupo de operaciones aquí. Recordemos que como esta cajita que está aquí, lo que va a representar es el conjunto de operaciones. Y en caso contrario, a eso venimos la estructura else. Lo que hace es establecer otro conjunto de operaciones cuando la condición es false. ¿Listo? Es false o lo que es falsa, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos aquí. Un ejemplo de lo que ya hemos hecho es de lo que ya hicimos. Un ejemplo que ya hicimos fue la función la función de la solución de la ecuación cuadrática, solquad, que tiene tres elementos como parámetros a, b y c. Y recordemos que para esos elementos, antes de esto, pues coloquemos el contexto, ¿no? La solución es ax cuadrado, el problema es ax cuadrado más bx más c, resolver esto y recordemos que esto se resuelve de la siguiente manera. ¿Listo? Haciendo esta operación sobre 2a y aquí x menos igual a menos b menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Hacemos eso y entonces hay un condicional aquí. El condicional para poder resolver ese problema está sobre esta cantidad. ¿Listo? A esa cantidad lo llamábamos discriminante. Entonces, si, aquí hacemos la pregunta y utilizamos el condicional. Si, primero antes de eso, ¿no? Tenemos que definir el discriminante. Discriminante, lo llamamos así, igual a b cuadrado. Recordemos que esta es la operación b cuadrado menos 4a por c.
Y entonces hacemos la pregunta del condicional. Si, y aquí viene mi condición, discriminante mayor o igual que 0, veamos los dos puntitos, ¿no? Que ese es el ejercicio que tenemos que hacer siempre en este caso por sintaxis. Si esta condición se cumple, o sea, cuando el dis sea mayor o igual que 0, esa condición es true. Veamos que dis, si A, B y C son números, entonces va a entrar aquí un número y podemos hasta hacer la comparación entre dos números. Entonces, si esta condición se cumple, entonces va a retornar. Recordemos que retorna x más, x menos, definido de esta manera, ¿no? Eso ya lo hicimos la sesión pasada. En caso contrario, en sesiones pasadas que digo, entonces return, aquí podemos colocar que retorna lo siguiente. Retorna no se puede. ¿Listo? Entonces veamos que ya habíamos utilizado una estructura de condicional y esas estructuras son supremamente útiles. Es decir, muchos de los programas que ustedes van a intentar resolver tienen una estructura de condición que define, o un condicional que define el conjunto de pasos a resolver. ¿Listo? Bueno, entonces, en últimas, lo que nosotros queremos hacer con eso, con estas estructuras, estructuras de control, porque en últimas son estructuras de control de nuestro algoritmo, es decidir qué pasos se ejecutan si se cumple una condición u otra. El if-else se puede utilizar de manera iterativa varias veces. ¿Listo? Entonces yo puedo, por ejemplo, aquí colocar un if, else y así sucesivamente. Puedo utilizar una estructura un poquito más general. Aquí solamente tenemos dos cosas por evaluar, si esto es verdadero o falso. Pero también tenemos otras estructuras que nos permiten evaluar varias condiciones a la vez. Eso no lo vamos a hacer el día de hoy, pero sí lo vamos a ver después. Existe otra estructura del if que no es if-else, sino que se llama el if. Otra estructura condicional. If el if. Hasta aquí hay que hacer el if. Y así sucesivamente un montón de if hasta else. ¿Listo? El if se puede concatenar tantas veces queramos. ¿Listo? Dentro de este pedacito aquí, hasta llegar al último. El if no es nada más sino varias estructuras concatenadas tipo if else. Por ejemplo, digamos que tenemos un condicional. Voy a escribir los dos condicionales aquí utilizando dos if y aquí lo voy a construir utilizando el if. Si por ejemplo x es menor que 0, vamos a colocar aquí, entonces que retorne x negativo, esa x negativo. Pero también puede darse de que estemos evaluando tres condiciones. Antes de esto, vamos a evaluar estas tres condiciones. Un ejemplo. El ejemplo es esto. Si x va a retornar las siguientes cosas. Si x es menor que 0, va a retornar x es negativo. Si x es igual a 0, va a retornar x es 0. Y si x es mayor que 0, va a retornar x es positivo. ¿Listo? Retorna esas tres cosas. Es un problema arbitrario, yo aquí me invento cualquier cosa, entonces para ver esta estructura el if y else. Entonces, en el caso de que x sea menor que 0, o sea, llega y coge la variable, determina si es menor que 0 y si es menor que 0, pues entonces hace esto. En caso contrario, vamos al else, retorna ¿qué? Pues ya tengo esta condición evaluada, ¿cierto? Tengo esta condición evaluada, pero necesito evaluar estas otras dos. Y es para la misma pregunta que está aquí. Entonces yo aquí podría concatenar algo que me permita evaluar estas dos cosas. Recordemos que el if else solamente me permite hacer dos cosas. Si el condicional es verdadero o es falso. Pero aquí tenemos tres condiciones. Entonces para esas tres condiciones tenemos que ser un poquito más generales. Entonces para eso podríamos utilizar dentro de este if, dentro de este else, o sea dentro del conjunto de operaciones que se realizan cuando x
Cuando esta condición no se cumple, tendremos que especificar estas dos. Entonces podría escribirlo así. If x igual a 0, vamos a colocar aquí la condición del igual. En el caso del igual a 0, es una operación booleana, o sea, él va a verificar si dicha operación de x, el valor de x que tiene aquí es equivalente al valor de este número. Entonces necesitamos el doble signo igual. Esto equivale a es igual a. ¿Listo? Esta cosita es igual a. ¿Ok? Pero no es de asignación. A diferencia del solamente tomar el igual solito. Cuando tomamos el igual solito era una asignación y no se hacía en una estructura condicional. En el caso de una estructura condicional, lo que nosotros hacemos es una pregunta sobre el valor que tiene dicha expresión, si es verdadera o es falsa. Por lo tanto, no debe ser escrita de la misma manera. En este caso, pues se pregunta sobre esta condición, y si esa condición es verdadera, entonces ¿qué debe retornar? Debe retornar x es 0. Debe return x es 0. Pero también ocurre esta, entonces ya tenemos las dos soluciones. Veamos que esta cosa no se cumplió, entonces pasa a ser lo que está dentro de este else. Y ahí hace la pregunta, si esta condición se cumple, entonces hace esto. En caso contrario, else. En caso contrario, pues ¿qué pasaría? Pues la única condición que nos queda, x es mayor que 0, x positiva. Entonces pues return x es positivo. ¿Listo? Ahí tenemos esa estructura. Digamos que tenemos una concatenación de if, ¿no? Uno dentro del otro. Tenemos esta estructura grande que es el if, que va de aquí hasta acá, y tenemos esta estructura pequeña que es este if, que va de aquí hasta acá. ¿Listo? If else. Entonces ahí podemos concatenar varios if, pero con esta forma de hacerlo es un poquito más rápido, porque esta estructura que yo voy a escribir ahorita es equivalente a lo que yo acabo de hacer, pero en este caso con if, el if. Entonces if, vamos a escribirlo, x menor que 0, return, pasa exactamente lo mismo. Return ¿qué? Return x es negativo. Ahorita yo ingreso con la condición elif. ¿Listo? En este caso hago la pregunta directamente con el condicional. Veamos que no necesito volver a escribirlo. X igual a 0. Recordemos que con el doble igual. Return x es 0. Y ya no tengo otra cosa que evaluar, sino la última condición. Entonces, por último, else return x es positivo. ¿Listo? Veamos que es una estructura un poquito más bonita. Entonces, el elif lo que tiene es un condicional que se evalúa como una concatenación de varios if. ¿Listo? Y aquí yo podría incluir tantos elif como yo quisiera. ¿Listo? Esa es una forma de trabajar con varios condicionales a la vez. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Listo. Bueno, entonces ya vimos ese tipo de estructuras de control. Muy bien, vamos y veamos que cada una de las preguntas se realiza para ejecutar una de las operaciones que tenemos aquí. Puede que este no sea el algoritmo más bonito, pero un algoritmo que funciona. Hay algoritmos un poquito más refinados para hacer este ejercicio. Ok, muy bien. Vamos a continuar con algunos conceptos básicos. Vamos a programar esto a ver si nos funciona, ¿no? Si es que lo que les estoy diciendo es cháchara o no. Entonces, para eso, les recuerdo, lo que tenemos que hacer es ir a nuestra online Python, ¿cierto? Estamos aquí y vamos a evaluar esa condición. Listo, recordemos que necesitamos evaluar. Aquí yo voy a colocar
mi función, voy a definirla como una función, determinar X, y solamente tiene un parámetro. Listo. En este caso, para determinar X, lo que voy a hacer es simplemente if, voy a colocar las dos condiciones. Voy a colocar las dos condiciones if X menor que 0. Profesor, Dime. es para pedir disculpas porque apenas ingresé. Ah, Me descolgó algo. disculpado, compañero. Entonces vamos a escribir aquí X es negativo. Listo. En caso contrario, else, vamos a hacer de nuevo un if aquí para colocarlos. Python, de hecho, no, Android tiene un debugger el propiamente dicho. O sea, usted puede programar directamente en su celular, pero obviamente tendrías que sacarlo como una aplicación extra y eso se puede hacer. Sin embargo, tú puedes utilizar este Python online e intentar programar directamente en el celular. ¿Ok? Esa es una opción. Por esa razón yo les muestro este así como en línea. Creo que tiene la versión para verse como si fuera para verse como si fuera un celular. ¿Listo? Pero ahí lo puedes programar directamente. Entonces vamos a colocar la otra condición. X equal to 0, b igual a 0, return. X es 0. Y en caso contrario, else, punto return, X es positivo. Veamos que tenemos todo para nuestra función y entonces vamos a evaluar. Vamos a colocar un valor de X igual a 1. Ah, hombre. X igual a 1. Y vamos a prim. Le voy a pedir que me imprima determinar X. A ver qué es. Porque recuerden que yo tengo que interactuar es con este. Yo las cosas que veo, las veo en este terminal. Entonces yo estoy ingresando X igual a 1. Entonces hago la pregunta y veamos que me sale si X igual a 1. X es positivo. O sea, hace esta evaluación. No cumplió. Entonces vamos a el else. Verifica si esto se cumple o no se cumple y por lo tanto sale la última condición, X es positivo. Si por ejemplo aquí coloco menos 4 o menos 3, así, vamos a runear esto de nuevo, X es negativo, salió X es negativo y si X es 0, evaluamos X es 0. Entonces efectivamente funciona bastante bien, pero vimos que esa no es una forma, no es la mejor forma de hacerlo, porque existe esta estructura, el if y así sucesivamente hasta el if. O sea, vamos a escribir este codiguito aquí, pequeñito. Hagámoslo de nuevo. Voy a definir otra función. Aquí voy a quitar esto. Vamos a definir la función 2. Determinar X, la voy a colocar así, determinar X2. Para darle otro nombre que se me diferencie de la que yo acabo de escribir aquí. Entonces si X es menor que 0, la primera condición, return, X es positivo, como ya lo habíamos dicho, X es positivo. Ahorita el if, aquí va a colocar X igual to 0, return, X es 0. Y por último, else, return, y colocamos X es positivo. Ah, no, X es negativo aquí, ¿no? La primera condición es X es negativo. Listo. Ahí ya tenemos toda nuestra estructura y vamos a preguntar sobre la función determinar 2x y veamos que el valor determinar x2, cuando x es 0 me debería salir x es 0. Entonces vamos a ver. Y efectivamente hace exactamente lo mismo, pero aquí ya lo estamos evaluando con esta estructura. ¿Ok? Vamos a evaluar x negativo, lo mismo, vamos a colocar un número cualquiera, menos 2.5. Y sale x negativo y por último 1 positivo.
aquí 5 y evaluamos si X es positivo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, con esta estructura if else podemos concatenar varios entre ellos o podemos utilizar la estructura if else para evaluar varias condiciones una detrás de otra, ¿no? Cualquiera de las dos funciona igual. O sea, yo cuando estaba haciendo programación, nosotros solamente teníamos estos if y ya, entonces uno trabajaba con ellos. Luego se inventaron otra cosa como un case. Case es en caso de haga esto, en caso de haga lo otro. O sea, es una estructura tipo elif. Pero el case, por ejemplo, tiene una forma diferente de representar, pero es más o menos la misma cosa de aquí. Listo, es casi. Sino que cuando uno tiene otros tipos de estructura, lo que escoge es de un conjunto de posibles valores, lo hace directamente y se va hasta el lugar que lo hace directamente. Entonces la forma en la cual se ejecuta es un tantico diferente. Aquí, por ejemplo, se ejecuta línea a línea, hace el ejercicio. Si esto no se cumple, pasa a hacer la otra línea y así sucesivamente. ¿Okay? En el case lo que hace es moverse directamente hasta el lugar donde se evalúa. Pero esa es una estructura que permite controlar, que te permite tener un poquito más control sobre la estructura de datos con las cuales se está trabajando, o un manejo de memoria, pues. Pero eso ya es un trabajito un poquito más complicado de lo que hacemos acá. Muy bien. Vamos a ver, vamos a revisar algo muy importante y es con respecto de de la lógica matemática. ¿Okay? Porque es importante reconocer eso. Lógica matemática. Lógica matemática. ¿Por qué es importante trabajar esto? Porque nuestros computadores trabajan directamente con ese tipo de estructuras. Entonces, si nosotros sabemos cómo operan las operaciones lógicas en nuestro computador, pues vamos a saber hablar con él más fácilmente. ¿Listo? Entonces, primero que todo, las estructuras que nosotros vamos a ver es lógica proposicional. ¿Listo? Y entonces, una proposición, vamos a definir unas cosas aquí. Esta también es una parte de lo que ustedes van a ver en los cursos. Eso lo ven en matemática básica. Ustedes ven un poquito de lógica proposicional y luego ven un curso que se llama matemáticas discretas, donde ven lógica preposicional, un poquito más general que esto aquí. Ya se trabaja con funciones lógicas, no solamente con proposiciones, sino con funciones como tal. De hecho, aquí estamos trabajando con funciones que tienen un contenido de lógica y que dependiendo del contexto, en este caso los números, pues efectivamente adquieren un valor esas expresiones. Entonces, una proposición es una oración que es verdadera o falsa dependiendo de un contexto. ¿Listo? Eso es importante definirlo así. ¿Por qué? Porque el contexto es el que te define si lo que estamos evaluando efectivamente es verdadero o es falso. O sea, si usted tiene una proposición, como en el caso de los computadores, si yo les doy una proposición para objetos que no he definido, entonces el computador no sabe en qué contexto evaluar dicha condición. Y si no sabe en qué contexto evaluar dicha condición, pues entonces no va a poder determinar qué cosas hacer y entonces nos va a marcar un error. Un error en este caso sobre sobre la ejecución propiamente dicha del algoritmo. ¿Listo? No ni de sintaxis nos lo marca, sino que nos lo marca es un error de que no sabe qué hacer, del contexto, o sea, hay que definírselo. Entonces, por ejemplo, un contexto de esto. 4x es igual a 8 cuando x es igual a 2. ¿Ustedes qué dicen? ¿Eso es verdadero o es falso? ¿Y cuál es el contexto? ¿Qué dicen? Verdadero. Muy bien.
Muy bien, compañero Michael, compañero Juan. Es verdadero. ¿Y en qué contexto estamos trabajando? Porque si, por ejemplo, aquí yo estoy diciendo x es igual a 2, estoy diciendo que efectivamente x es un número, ¿no? Si yo hubiera escrito así, ajá, pero si yo hubiera escrito así, 4x igual a 8 cuando x es igual a 2, ¿eso es verdadero o es falso? Ahí sería falso. ¿Por qué, Juan? ¿Cuál sería el contexto ahí en el cual está trabajando? ¿Cuál es el contexto sobre el que trabaja? Recordemos que cuando un objeto, yo lo defino así en Python, esto de aquí sería un string. Entonces la operación 4 por ese string no sería el número 8, sino que sería 2, un string que tiene una longitud de 4 doses, ¿no? 4, 2. ¿No? 2, 2, 2, 2 saldría. Entonces esa operación ahí sí sería falsa. Entonces todo depende del contexto. En el caso de esto, es verdadera y el contexto son los números, ¿cierto? Operaciones con ellos, de hecho. Con números. En el caso de esta operación, como lo hemos colocado aquí, es falsa. Contexto son los strings o lo que son las cadenas de caracteres. Vamos a colocarlo directamente aquí. Contexto strings. X es un string. Y la operación 4x sería equivalente a 2, 2, 2, 2. ¿Listo? Entonces ahí sí no se puede revisar. Ah, de hecho, revisemos si esa cosa es verdad, ¿no? Ya que estoy hablando caspa porque puede que esa cosa no funcione bien. Vamos a colocarlo aquí. Vamos a hacer el ejercicio. Vamos a abrir otro. Coloquemos aquí otro ejercicio. Aquí podemos abrir varios, ¿no? Ejercicio 2. Vamos a ver si esto sale así, porque puede que este main lo que haga es utilizar varios de estos Python aquí. Entonces vamos a hacer este ejercicio. X igual a 2. Y voy a escribir print 4 por X. Vamos a preguntar a ver qué sale. Ajá, sí, sale 2, 2, 2, 2, 2. Ok, entonces sí funciona, ¿no? Entonces todo depende del concepto. Porque si X es 2, así, y le doy run, entonces me sale 8. ¿Ya? ¿Sí ven la diferencia, no? Entonces, esto se me fue así grandote. ¿Cómo lo saco de el... ya lo aquí. Listo. Ok, bueno, aquí tenemos nuestros ejercicios. Muy bien. Y entonces ya vieron cómo funciona ese asunto, ¿no? Entonces, entonces vemos que en el caso de la lógica todo dependerá del contexto. Normalmente nosotros, esto que está aquí, veamos que es toda una oración, ¿no? Esta cosa se cumple siempre y cuando esto sea así, o esto no se cumple cuando es este tipo de objeto. Entonces todo depende del contexto en el cual está trabajando. El contexto es supremamente importante. Y no solamente es importante en sí, es muy, muy importante. Y se tiene que definir completamente. Cuando ustedes, por ejemplo, están trabajando en física y dicen cuál es la velocidad cuando un objeto se mueve a 20 kilómetros por hora y sobre él hay otro objeto que se mueve a 30 kilómetros por hora, cuál es la velocidad del segundo objeto, y ustedes dicen 50, pero 50 ¿qué? Tienen que definir específicamente cuál sería la velocidad. Entonces, ¿qué objeto estamos trabajando? Entonces, en este caso sería 50 kilómetros por hora o 50 metros por segundo, dependiendo de lo que estemos trabajando, ¿no? Entonces, se hace muy importante definir el contexto y es supremamente importante hacerlo. De eso dependerá nuestro algoritmo,
Si ustedes tienen objetos para los cuales van a definir algunas propiedades y esas propiedades tienen algunas operaciones, entre esos objetos y esas operaciones significan algo, pues entonces ustedes tienen que definirlo directamente, porque si no, entonces no les va a dar, no les va a funcionar el ejercicio. ¿Ok? Muy bien, el contexto, muy importante. Otro ejemplo de proposiciones, y estas son las que nosotros vemos en lenguaje natural, ¿listo? Que también se puede trabajar en este tipo de operación, en este tipo de aparatos como los computadores, son de este estilo. Las rosas son amarillas. En este caso, ¿eso es verdadero o es falso? En este contexto, ¿es verdadero o es falso? Falso, ¿Por qué? ¿Cuál es el contexto? porque en realidad las rosas son rojas. Las encuentra en la naturaleza, ¿cierto? Y nuestro contexto es la naturaleza. ¿Ok? Lo que observamos en la naturaleza. Pero pueden haber unas rosas amarillas, dependiendo de si, por ejemplo, si yo estoy haciendo cosas en un juego como tipo Minecraft o algo así, allí yo puedo definir algunos objetos. Y en esos objetos que yo defino puedo decir, ah, eso allí va a ser falso o eso allí va a ser verdadero, porque dependerá de lo que yo esté definiendo ahí. En el caso de nuestra experiencia diaria, esto que estamos escribiendo en lenguaje natural resulta ser falso porque nuestro contexto es lo que observamos en la naturaleza. ¿Ya? Entonces, en ese caso tenemos otra proposición, la proposición Q, las rosas son rojas. Entonces, ¿es verdadero? Claro, en este contexto, en el contexto de la naturaleza. ¿Listo? Esas operaciones sí son reales y funcionan bastante bien. Como ya les había comentado, entonces hay unos objetos que Python tiene por defecto. Ya vimos que los números son uno de ellos y él establece algunas operaciones básicas entre ellos. Normalmente las operaciones básicas son suma, resta, multiplicación, división y potenciación. Pare de contar. ¿Listo? No hay más. Y hay gente que ha creado paquetes para hacer cosas con otro tipo de objetos matemáticos. Y Python tiene algunas operaciones que denotan operaciones entre conjuntos. Nosotros vamos a intentar construirlas. No vamos a utilizarlas directamente las que tiene Python, sino que vamos a intentar construirlas. ¿Ok? Pero pues vamos a continuar viendo esto para que luego podamos construir esas operaciones que le tengo listas a ustedes. Entonces vamos a recalcar eso aquí. Python, vamos a colocarlo. Python tiene algunas operaciones básicas, tiene objetos que pueden relacionarse por medio de algunas operaciones básicas. ¿Listo? Es importante eso. En el caso de algunos objetos pueden relacionarse por medio de algunas operaciones básicas. Por ejemplo, para los números, como ya los habíamos visto, para los números las operaciones básicas son las aritméticas. Y de hecho ustedes pueden revisar, hay muchas por defecto en Python, hay otras que vienen en algunas librerías que se han creado. Nosotros vamos a intentar crear una librería. Bueno, cuando ustedes ingresen a estudiar en la universidad, yo a los profesores de álgebra lineal les estoy pidiendo que ustedes creen sus propias librerías para trabajar álgebra lineal y que creen sus propios algoritmos, porque es importante conocerlo. No es porque no se haya hecho, sino que se pueden crear cositas bastante interesantes. Entonces las operaciones aritméticas, como por ejemplo la suma, la resta, la multiplicación, la potenciación, como ya lo vimos, la división, que está así, y hay otras operaciones que son aritméticas, módulo, no sé qué. Entonces esas no las vamos a colocar aquí, pero son unas operaciones especiales. Al menos tenemos esas, entonces con esas podemos trabajar. Están los string.
Los string tienen unas operaciones con cadenas de caracteres, como por ejemplo la concatenación y el producto, ¿cierto? Producto por un entero positivo. ¿Listo? Ah, no hemos hecho el ejercicio de qué pasa si multiplicamos un string por un entero negativo. No hemos hecho el ejercicio. Aquí, por ejemplo, tengo el string 2 y voy a multiplicar por el string menos 4. A ver qué sale. A ver qué sale. Ah, no sale nada. No es capaz de hacer esa operación. Solamente se define para cosas positivas. Entonces, producto por un entero positivo. Al menos tenemos esas dos operaciones. Hay otras que nosotros vamos a ir explorando o que ustedes pueden explorar haciendo la revisión de lo que hay en internet acerca de este tipo de objetos. Y es que hay gente que ha creado un resto de cosas para esto. Listo. Hay otras operaciones que nos permiten... Ah, entre estas aritméticas se me olvidaba colocar unas muy importantes también, que son las operaciones de orden. Entre los números, operaciones de orden. Las operaciones de orden son aquellas que lo que hace es determinar si se satisfacen las reglas de la representación de los números reales o bueno, de la cantidad que representan. Ellas son mayor que, menor que, mayor o igual, menor o igual. Bueno, estas son las operaciones de orden. ¿Listo? Ya saben cómo se leen, ¿no? Menor que, mayor que, menor que, mayor o igual. Y esta es menor o igual. ¿Listo? Operaciones de orden, muy importante también entre los números. Porque pues, el asunto en eso hay algo también importante y es que cuando nosotros hacemos una operación aritmética, normalmente el resultado que nos entrega es otro número. Pero cuando nosotros establecemos una operación de orden entre dos objetos que son números, normalmente lo que nos entrega es otro objeto. O sea, ya no serían los mismos, sino que sería una proposición. O sea, es un objeto que tiene un valor, sea verdadero o falso. Eso es importante decirlo. A colocarlo aquí. Si sobre dos números, si sobre dos números aplico una operación, una operación aritmética, el resultado es otro número. Pero si sobre dos números aplico una operación de orden, el resultado es una proposición. Muy importante esa diferencia. ¿Ok? Si ustedes lo tienen presente, entonces es fácil programar con operaciones de orden. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo hago la operación 2 más 3 igual a 5, pues eso es lo que va a salir, ¿no? Yo hago la operación 2 más 3, de hecho no hago eso, sino que hago la operación 2 más 3. 2 más 3, si hago esto, entrega 5, ¿cierto? Retorna en terminal 5. Pero si hago, por ejemplo, print, una operación de orden, print 2 mayor que 3, retorna en terminal el valor de qué. ¿Eso es verdadero o falso? ¿Qué retorna? Falso. Exacto. Falso.
Exacto, porque es una operación de orden y lo que hace es evaluar si eso que está definido entre los números enteros es verdadero o no. Entonces, en este caso, retorna en terminal el valor false. Vamos a revisarlo. Entonces, aquí tomamos nuestro Python y veamos a ver si funciona. Le voy a pedir aquí que efectivamente vamos a abrir otro icono, ¿no? Ahora vamos a otro icono. Ejercicio 3. Aquí. Print 2 más 3, como ya lo vimos. Retorna 5, facilito. Pero si yo hago mayor que, retorna false. ¿Sí ven? Son dos cosas distintas. A pesar de que estamos trabajando con números, retorna dos cosas distintas porque las operaciones de orden lo que hacen es convertir esa expresión que tiene esos objetos ahí que son números, la convierte en una proposición y entrega el valor de la proposición. ¿Listo? Algunas operaciones, otras operaciones booleanas bastante interesantes. Bueno, tenemos las operaciones de orden que se puede trabajar con números y tenemos esta operación especial, igualdad, una operación la operación igual a. ¿Listo? Entonces este lo que hace es comparar dos objetos. Ahí vamos a hacer el ejercicio de si todos los objetos se pueden comparar entre sí de diferente tipo. Compara dos objetos y entonces determina si son iguales o no. ¿Ya? Vamos a hacer un ejercicio de eso. Entonces compara dos objetos. Esta operación en particular compara dos objetos. Y determina si son iguales. ¿Listo? Solamente digamos eso. Y determina si son iguales. Pero, ojo, no es que sean, a este nivel no sabemos si es que son iguales o son del mismo tipo. Claro, porque puede ser otra cosa, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener un string y compararlo con otro string. Y si ambos son string, entonces diga, ah, son string, entonces sí son del mismo tipo y entrego un true. O si entrego dos strings, que a pesar de que son del mismo tipo, yo los comparo y entonces me dice que hay un string, por ejemplo, que diga Dani y otro que diga Juan. Y entonces al compararlos, Dani es igual a Juan, no esté averiguando el mismo tipo, sino efectivamente el valor que acarrean. Y entonces entregue el valor de false. ¿Listo? O sea, es algo que debemos testear ahora. Vamos a hacer el experimento a ver qué cosas se pueden comparar. ¿Listo? Compara dos objetos y determina si son iguales. Pero en esta condición no sabemos si son igualdad de tipo o igualdad de valores. Entonces vamos a testearlo. Entonces venimos acá de nuevo. Vamos a testear la igualdad de tipo. Entonces yo voy a preguntarle, ¿será que va a colocar aquí dos cosas? Va a ser A igual a 3. Y hago B igual a 3. Y pregunto, A es igual a B. Obviamente son de tipo, ¿no? Entonces me dice es true, porque el valor de 3, porque son números, el valor numérico de 3 es igual al valor numérico que carga la B. Muy bien. Ahorita voy a preguntar qué pasaría si uno de ellos lo convierto en un string. ¿Es el número 3 igual al string 3? Vamos a ver, dice false. No son del mismo tipo, por lo tanto no son iguales. Aquí voy a convertirlo. Otra pregunta que voy a ver si son de igualdad de tipo. ¿Ya? ¿Es el string 2 igual al string 3? Me dice false. Compara específicamente el valor que tiene estas cosas de aquí. Entonces, como vemos, estamos hablando de una igualdad de tipo y a la vez una igualdad del valor que acarrea. Es decir, aquí, en esta igualdad específica, determina si este objeto tiene una misma representación. No importa el tipo que sea,
a este otro objeto de acá. ¿Listo? Si tiene una misma representación, entonces saca true. En caso contrario, saca un false. ¿Y por qué estoy hablando de representación? Porque lo que yo necesito, recuerden que todos estos objetos que nosotros trabajamos aquí, normalmente se representan en el computador como si fueran estados de objetos físicos que se denominan transistores. ¿Listo? Son estados de memoria. Y entonces cuando uno define una variable en un computador, uno lo que está diciéndole al computador es que en memoria almacene un valor. Y ese valor es almacenado siguiendo unas reglas que son las reglas del lenguaje de programación. Como son las reglas del lenguaje de programación, entonces él guarda esos espacios de memoria. Y no importa la cosa que esté representando, un objeto se diferencia de otro si su representación es distinta. Entonces, en este caso, cuando yo estoy haciendo esta igualdad, él va y revisa cómo está representado en memoria el objeto A y cómo está representado en memoria el objeto B y mira si son iguales. Esa es la operación que se realiza. Es una operación de muy alto nivel porque requiere ver qué estoy representando. Recuerden que tanto los números como los strings tienen que representarse en el computador de una manera similar. O sea, yo debo escribirlos de una manera similar. Lo único que tengo son estados de encendido y apagados de transistores. Entonces esos van a ser como altos o bajos. Lo que les estoy hablando es algo así. En este caso ya vimos que determina si son iguales. En este caso es su representación en estados internos de memoria. En última es eso, ¿ok? Porque vea que comparamos diferentes objetos, comparamos strings, comparamos números y también podemos comparar listas. Vamos a comparar una lista. Voy a comparar la lista aquí. Esta lista, la lista 2, que solamente tiene un elemento, la voy a comparar con el string 2. Recordemos que ellos, cuando nosotros estamos haciendo el ejercicio, guardaban, vamos a guardar esto aquí, vamos a guardarlo como si fuera una lista que tiene el string 2. A ver qué pasa. Veamos que no los guarda como iguales porque esta representación, a pesar de que tiene el mismo objeto adentro, es distinta. Entonces es una representación de tipo y tiene que ver es cómo está representado ese objeto dentro de nuestro computador. ¿Okay? Es importante, ¿por qué hago esta aclaración? Porque en este momento, en el mundo de la ciencia de la computación, específicamente en redes neuronales y aprendizaje profundo, se está intentando bajar toda esa abstracción lo más posible a un lenguaje que sea muy cercano al lenguaje de compilador, al lenguaje de ensamblador. El lenguaje ensamblador es un lenguaje que se conoce como lenguaje máquina. Es la forma en la cual directamente movemos los estados físicos de los microprocesadores, los movemos uno a uno y hay unas operaciones muy sencillitas que están relacionadas con algo que llaman las máquinas de Turing. Entonces se coge esa información y se mueve a ese nivel, al nivel directamente de la máquina. No es una operación de alto nivel aquí, ¿listo? Como lo que nosotros tenemos, ¿okay? Porque estamos haciendo una representación en palabras que son más cercanas a nosotros. En el caso de lenguaje máquina es algo que es muy cercano más a la máquina que a los humanos. Entonces eso es un nivel de abstracción bastante interesante. ¿Listo? Hay otra operación aquí, representación de estados internos de memoria, tanto de tipo como igualdad de valores. Y ahora hay otra operación especial que es diferente. Se conoce como diferente, ¿no? Operación especial. ¿Qué sería esta? Esa operación significa diferente a. ¿Qué? Normalmente la diferencia nosotros la hacíamos en matemáticas, la hacíamos así, ¿no? Entonces en este caso esto
esta es la representación de este objeto que está acá. Entonces, estas dos operaciones determinan si es igual a o diferente a. ¿Ok? Muy bien. Ya vimos que estas operaciones se pueden aplicar a diferentes objetos y determinar si su representación es válida. Bueno, todas las operaciones que hemos hecho hasta el momento, estas operaciones que están aquí, son operaciones que se conocen como operaciones binarias. ¿Listo? Porque trabajan dos objetos a la vez. Que hemos visto se conocen como operaciones binarias. Trabajan dos objetos a la vez. ¿Ok? Bueno. Otras operaciones que son importantes dentro de la programación son las operaciones booleanas. Ya hemos visto algunas, por ejemplo, esta es una operación booleana, nos determina si dos objetos son iguales en su representación. Hemos visto operaciones de orden, que también son tipo de operaciones booleanas, ¿listo? Pero hay otras, y hemos visto esas composiciones, ¿no? Por ejemplo, esta y estas de aquí, utilizando las operaciones de orden. Bueno, hemos visto eso. Pero hay otras operaciones bastante importantes que son operaciones llamadas booleanas, operaciones lógicas. Reconocidas específicamente así porque son las que se trabajan con las proposiciones. ¿Listo? En este caso las operaciones son reconocidas como AND, OR y NOT. ¿Cómo funciona? El AND es el ilógico. El ilógico, ya lo vamos a ver, no sé si ustedes recuerdan lo de las tablitas de verdad. ¿Recuerdan lo de las tablitas de verdad antes de avanzar? Para ver si tengo que hacer... Bueno, igual voy a hacer énfasis en eso. Ok, muy bien. Entonces, las tablitas de verdad nos permiten establecer si operaciones entre proposiciones, dependiendo de su valor de verdad, nos permiten crear una proposición con también un contenido de verdad que depende del contenido de verdad de las operaciones más pequeñitas. Entonces, esas operaciones lógicas, las más básicas, son las operaciones AND, la operación OR y la operación NOT. Este funciona como el O lógico y ya vamos a ver cómo funciona eso, y el NOT es la negación. En este caso, esas operaciones, estas que están aquí, se trabajan sobre expresiones booleanas. Hola Angelen, ¿cómo vas? Hola profesor, buena tarde, qué pena, apenas pude ingresar, ¿ya mandaron el link de asistencia? No, todavía no lo he mandado, ahorita lo envío. Okay. Ah, sí, ya. Profesor, Dígame. ¿me podría decir que hoy que están viendo? Bueno, vamos a hacerle un resumen a Angelen, así sencillito, ya que lo solicitó. Entonces, hemos estado viendo condicionales, conceptos importantes, proposiciones, operaciones con proposiciones y expresiones booleanas. Entonces, el condicional if-else, el condicional que ya hemos utilizado, el if-else, ya lo conocemos, y el condicional if, el if-else, que es una concatenación de varios condicionales if-else, uno dentro de otro. O sea, son diferentes formas de escribir condicionales. Hemos hablado acerca de algo de lógica matemática, de lo que son las proposiciones, que es muy importante en la programación. Y hemos visto algunas operaciones, por ejemplo, entre los objetos. Por ejemplo, los números, operaciones aritméticas básicas, suma, resta, multiplicación, potenciación y división. Entre el string,
concatenación y producto por un número, por un entero positivo, y operaciones de orden mayor, menor, mayor, igual o menor, igual, que son operaciones que convierten las expresiones que nosotros tenemos en una proposición. ¿Listo? En el caso de operaciones aritméticas, el resultado es otro número. En el caso de operaciones de orden, el resultado es una proposición. Y por último, entonces estuvimos haciendo algunos testeos acerca de qué era lo que retornaban esas operaciones cuando yo actuaba sobre números, strings o listas. Y estábamos viendo unas operaciones especiales, la operación igual a y la operación diferente a, que son operaciones que miran la estructura de representación interna del objeto dentro del computador y determina si dos objetos tienen la misma representación, y entonces nos entrega un valor booleano. El valor booleano son verdaderos o falsos. Y por último estamos viendo las operaciones lógicas, la operación AND, OR y NOT, que son operaciones que nosotros conocemos de la lógica proposicional y que se trabajan sobre expresiones booleanas. Son expresiones que tienen un contenido de verdad, bien sea verdadero o falso. Eso es lo que hemos hecho. Y hemos hecho algunos ejercicios, pues simplemente sencillitos, nada más mirando. Hicimos la construcción de ese ejemplo utilizando los condicionales if, else, el if y else, para ver cómo funcionaban, y hemos hecho las preguntas, ¿no? sobre qué pasa cuando yo hago una operación de orden o una operación como igual a o diferente a. Eso es lo que hemos hecho. Entonces, ahorita vamos a hablar sobre las operaciones lógicas. Entonces, las operaciones lógicas tienen que ver, se trabajan sobre expresiones booleanas. En este caso, una expresión booleana se corresponde con una proposición. El problema es cómo representamos eso en el computador. Por ejemplo, para mí es fácil representar una proposición que tenga números. ¿Por qué? Porque los números van por defecto dentro del computador. Pero cuando yo tengo una operación que, por ejemplo, tiene esto, las rosas son rojas y las rosas son amarillas, pues entonces aquí tengo que tener un nivel más de abstracción. Necesito representar ese tipo de operación dentro del computador, y eso no es fácil, ¿ok? En el sentido de que debo contextualizar, crear todo un contexto para poder expresarme en lo que yo necesito expresarme. Entonces, normalmente nosotros siempre arrancamos con números porque son lo más sencillo, ¿ya? Y luego nos vamos a niveles de abstracción un poquito mayores, como son los strings, las listas, pues porque podemos trabajar con las operaciones que ya hemos construido antes. Entonces, muy bien, se trabajan con proposiciones. Recordemos que las proposiciones son o verdaderas o falsas. ¿Cómo funciona el AND? El AND es una operación lógica que si yo tengo... y todo esto tiene que ver con tablas de verdad. Tablas de verdad. Entonces, ¿cómo funcionan las tablas de verdad y para qué sirven? Hace mucho tiempo, los griegos antiguos hicieron un trabajo muy bonito que llamaron lógica. De ahí donde viene el nombre. Y lo que se preguntaron era acerca de cómo hablábamos, de cómo es el discurso. Entonces, en el discurso, ellos se dieron cuenta que habían cosas que nosotros hablamos en lenguaje natural que se consideraban verdaderas o falsas, siempre y cuando definiésemos un contexto. Pero ellos fueron un poquito más allá y dijeron, bueno, si yo tengo una proposición que puede ser verdadera o falsa dentro de un contexto, ¿será que yo puedo analizar el contenido de las relaciones entre proposiciones independientes del contexto? Y entonces ahí es donde nace la lógica proposicional como tal. Entonces ellos, más allá del contexto específico, se preguntaron solamente las relaciones entre los contenidos de verdad de las proposiciones y qué era lo que nosotros entendíamos. ¿Listo? Entonces, en este caso, nosotros solamente vamos a trabajar con contenidos de verdad de las proposiciones. ¿Listo? Y ese contenido de verdad de las proposiciones solamente no va a depender del contexto. ¿Ok? Eso es algo bastante interesante.
Momentico, les voy a compartir el enlace para la asistencia, ya que me recordó la compañera Angelem. Ahí se los compartí al chat. Por favor, lo van llenando. Mientras tanto, yo voy a hacer una pequeña pausa, voy a parar 5 minutos para tomar algo y volvamos a trabajar acá. ¿Ok?